Segunda de Corintios, capítulo 12, por favor. Y vamos a leer los versículos del 7 hasta el 10 de Segunda de Corintios, capítulo 12. Si usted se fija en el versículo 1 arriba del capítulo 12, dice el aguijón en la carne. Es el apóstol Pablo quien habla de su situación que estaba viviendo, de esa prueba, de esa adversidad en la que él estaba desde hacía mucho tiempo, y que además como siervo de Dios pues también se sentía desesperado, se sentía también él mortificado por esta situación, por esta cuestión adversa con la que él estaba batallando. Y escribe esto, ¿verdad? En el capítulo 12, versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por él. Gracias, Dios amado, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos concedes leerla en libertad. Y sobre todo, Señor, ver la adversidad en la que vivía el apóstol Pablo. Pero también recordar con la vida de Pablo las adversidades y los problemas y pruebas que nosotros también vivimos. Pero que también te hemos rogado hasta 3 o 4, 20 veces que quites esa adversidad. Pero tú nos has dicho que no. O a veces, Señor, la has quitado porque a ti te place hacerlo. Pero lo que sí nos has dicho es que en medio de la debilidad y del problema nos debe bastar tu gracia, tu poder, tu amor y tu presencia. Señor, tu palabra dice que debemos de gozarnos en la debilidad, en las afrentas, en las persecuciones, en los problemas, en las angustias, en las pruebas. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque tu poder y tu mano de amor reposa sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, por favor, a entender las adversidades de la vida y actuar como tú mandas, y que tu nombre en todo ello sea glorificado. Háblanos, Señor, en esta tarde. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén y amén. El mensaje de esta tarde lo he titulado: ante las adversidades de la vida, ¿cómo actuamos tú y yo? Ante las pruebas, ante las dificultades que nos visitan, ante los problemas que nos llegan a la vida nuestra o de nuestra familia, la pregunta es: ante esas adversidades, ¿cómo actuamos? Déjeme decirle, hermana y hermano, amada hermana y hermano y hermanas y amigos que nos visitan, déjeme decirle que a lo largo de la vida, cada uno de nosotros tomamos decisiones de muchos tipos, pero algo que nunca decidimos y que nunca escogemos en nuestra propia vida y en la vida de los nuestros es la adversidad. Decidimos por esto, por aquello, en el bien de nuestra familia o por el bien nuestro, pero nadie escoge ni elige la adversidad. Nadie escoge los problemas, nadie quiere las pruebas. Sin embargo, el Señor en su palabra dice que a veces van a llegar.
Todos estamos, hermano, todos estamos expuestos a vivir momentos de adversidad, principalmente porque vivimos en un mundo lleno de pecado y de maldad, y también porque Dios nunca nos dijo que estaríamos recostados sobre un lecho de rosas. Lo que sí nos dijo es que nunca nos dejaría y que siempre sacaría provecho para bien nuestro de cada adversidad. Viene a mi mente, hermanos, la historia de aquellos 3 amigos de Daniel que fueron puestos en un horno de fuego que estaba ardiendo al 7 veces más de lo normal, y que precisamente por seguir a Dios y por adorarle a Él y por no retroceder y por no darle la espalda al Dios verdadero, fueron traídos y fueron puestos en el horno de fuego con la finalidad de desaparecerlos de la tierra. Dice la palabra del Señor que allá fueron lanzados esos amigos de Daniel, y de pronto, hermanos, el rey estaba observando hacia el horno y exclamó, gritó, dijo lo siguiente: ¿qué no han puesto 3 dentro de ese horno para que se quemen y se achicharren y desaparezcan? Porque yo veo 4, y a uno de ellos semejante al Dios de los cielos, que se pasea entre ellos, y además los veo intactos. Por tanto, el rey mandó sacar del horno a aquellos 3. Y mis amados hermanos, con esa historia yo le quiero decir a usted que las adversidades, las pruebas y los problemas nos van a llegar también a los cristianos, a los hijos de Dios. Pero a diferencia de la gente de afuera, el Señor nos ha prometido a nosotros su presencia y su poder constante, y también va a estar allí para librarle a usted y a mí de la prueba, de la adversidad que se nos haya presentado. Nunca se me va a olvidar el 21 de marzo, aquel día, ¿verdad?, en el cual yo y otros 2 pastores fuimos asaltados en la carretera. Fuimos encañonados, y aún aquellos maleantes me dispararon a mí y le dispararon al hermano Inocencio, que hacía 10 minutos yo le había pasado mi camioneta para que él manejara. Y cuando me dispararon a mí, a una distancia de aquí a donde está el hermano Martín, pues no podía fallar, el fulano me disparó, y la primera reacción que yo tuve fue decirle al Señor: Señor, gracias, hasta aquí llegué, esta fue mi vida. Y entonces, pero cosa de segundos, empecé yo a decir, bueno, ¿y dónde me pegó? Porque a mí nunca me han herido. Yo dije, ¿qué se siente? Y yo estaba así agachado, no veía nada, pero decía, gracias, Señor, porque sé que mi vida está en tus manos. Y en eso oigo otro disparo que le tiran al hermano, y otro más porque el fulano se fue por aquel lado, por el lado de la puerta, le tira otro balazo, y yo no quería levantar la vista ni voltear. Además de los insultos que nos dijeron, nos gritaban horriblemente y que nos exigían bajar de la camioneta y entregársela, yo no podía levantar la vista porque me imaginaba ver al hermano Inocencio bañado en sangre. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que yo volteo y lo veo intacto. Ciertamente nos quitaron la camioneta y otras cosas que traíamos ahí, pero Dios, en medio de la prueba, nos guardó de la muerte. Amados hermanos, Dios no nos prometió, repito, un lecho en el que vamos a estar recostados, ¿verdad?, en un lecho de rosas, pero sí nos ha prometido que nunca nos dejaría, y que siempre nos iba a bendecir, y que siempre iba a sacarle provecho para bien nuestro a esas adversidades. Así es que yo le pregunto a usted, ¿qué es la adversidad? La adversidad es simplemente vivir o estar en un estado de sufrimiento y dificultad, el cual puede incluir hasta angustia, desesperación, problemas, pruebas y hasta decepciones. Quizá usted en medio de esta adversidad intente o trate de evitar todo aquello que le está causando dolor, pero al hacerlo nos perdemos grandes bendiciones, porque aún en medio de la adversidad podemos contar con la ayuda oportuna de Dios, y podemos contar también con su presencia y con cada una de sus ricas bendiciones. Así que, aunque estemos en la adversidad, demos gracias a Dios por ello,
y aunque parezca difícil e imposible, saquémosle provecho a cada adversidad. Porque, hermanos, no hay mal que dure 100 años, ni quien los aguante. Hay una pregunta más: ¿cuántos de los que estamos aquí estamos en este momento en algún tipo de adversidad? De enfermedad, de problemas con el esposo, con los hijos, en el trabajo. Qué bueno, porque en el primer punto la mayoría levantó la mano, porque todos tenemos adversidades, y aunque somos hijos de Dios, se presentan las adversidades. Pero mis amados hermanos, la adversidad puede ser física, puede ser moral, espiritual, matrimonial, económica, laboral y de muchas otras índoles más. Pero el Señor, en su bendita palabra, nos ha dicho que su presencia estaría de continuo, estaría con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así es de que, amados hermanos, la Biblia nos dice y también nos relata de muchos ejemplos de personas que enfrentaron adversidades y que además descubrieron que Dios usó esas adversidades para bendecirles. Y si todas esas personas vivieran, seguramente nos dirían que valió la pena sufrir con tal de recibir lo que se les dio como resultado de todas esas adversidades. Incluso, no solamente la Biblia, usted y yo y muchas personas en el pasado, no muy atrás, nos pueden decir de sus propias adversidades, nos pueden hablar de sus propias pruebas y problemas, pero también nos pueden hablar de cómo el Señor peleó por ellos y les dio la victoria. Si tú estás en la adversidad, tenemos que entonces clamar al Señor, entregarle nuestra carga a Dios y mantenernos firmes, y aún cantando y alabando su nombre por encima de la adversidad. Porque el día menos pensado, nuestro Padre Celestial nos dará la libertad, o nos dará la sanidad, o nos quitará el problema, y su nombre por siempre y para siempre será honrado, alabado y glorificado. Porque Él no va a faltar a su promesa. Él cumple todo aquello que nos ha prometido. En la Biblia dije, tenemos algunos ejemplos de personas que sufrieron, de personas que vivieron problemas, de personas que vivieron en adversidad, pero que además dependieron de Dios en todo tiempo, actuaron de una manera correcta y Dios los sacó de la prueba y los puso en alto. Amados hermanos, a veces nosotros traemos un dolor de muela, o traemos un dolorcito aquí, u otro por acá, o las rodillas y las piernas que ya no muy bien funcionan, y se nos olvida que estamos en la gloria, comparado con cientos y miles de personas en los hospitales que se están muriendo en este momento. Y nosotros quejándonos y llorando y hasta cuándo y reclamándole al Señor, cuando deberíamos de glorificar su nombre porque nos mantiene con vida y salud y alrededor de nuestra linda familia. José, hermanos, el soñador, dice la Biblia que sufrió traición, que sufrió esclavitud, que sufrió injusticias, que sufrió la prisión. Mas sin embargo, hermanos, llegó a convertirse en el hombre más importante en todo Egipto después del faraón, porque el Señor nuestro Padre vio su corazón, un corazón noble, un corazón no lleno de quejas, un corazón que en medio del sufrimiento alababa y glorificaba a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta? Dios lo libró de todas sus penurias y además lo levantó y lo exaltó hasta convertirse en la mano derecha del faraón. Tenemos a Moisés, aquel hombre que cuando vio la injusticia entre su pueblo mató a un egipcio y salió huyendo y corriendo hacia el desierto. Allá estuvo en el desierto sufriendo por 40 años hasta que Dios lo llamó para que viniera a ser el líder que Dios iba a usar para traer libertad al pueblo de Israel, para sacarlo de allá de la esclavitud de Egipto. Dios lo levantó en medio de su sufrimiento. Tenemos a David, que pasó también por muchos años huyendo de la presencia del rey Saúl, que lo quería matar, que lo quería destruir, pero él se mantuvo firme en medio de la adversidad, confiando en Dios. ¿Y sabe qué? Llegó a ser el rey más prominente y recordado del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel, porque Dios dignifica y exalta a aquellos que en medio de la adversidad se mantienen confiados y tomados de la mano de Él.
Tenemos también a Esther, una mujer, aquella mujer judía que sufrió en una nación extraña, en una nación diferente que no era la suya, hasta que Dios, dice la Biblia, la elevó a la posición de reina del imperio persa y la usó también poderosamente para salvar a su pueblo Israel. Tenemos a Daniel, siendo muy jovencito y siendo separado de sus padres, de su ciudad y de su familia, y que estuvo cautivo en Babilonia, pero que fue promovido por el rey a una alta posición en su gobierno, porque Dios, hermano, lo sacó de su sufrimiento y exaltó a Daniel, como también lo hizo con todos los que he mencionado. Y podemos seguir recordando a los discípulos de Jesús que sufrieron persecución, burlas, señalamientos, castigo, pero Dios usó sus adversidades para diseminar y también para extender el cristianismo a lo largo de todo el imperio romano. Y podemos recordar a Marta y a María que sufrieron la pérdida de su hermano Lázaro, pero que luego Jesús vino y lo resucitó, volviéndolo a la vida y a la compañía de sus hermanas. El que sufre, el que está en la adversidad y es un hijo de Dios que confía y se toma de su mano y no claudica en su fe y se mantiene firme viendo hacia Cristo, es una persona que Dios le va a sacar de la prueba y de la adversidad y le va a poner en alto, porque la palabra del Señor así lo enseña. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo que acabamos de leer aquí en la cita bíblica que ya leímos. La adversidad, mis queridos hermanos, también llegó a él. Y también la adversidad hoy en día puede venir, hermanos, a nuestra vida, pero tenemos que recordar que cuando la adversidad viene de parte de Dios, hay una bendición, porque Dios, hermanos, espera que reaccionemos de manera apropiada, y así como Pablo reaccionó y todos los que hemos mencionado, porque entonces nos sacará de la prueba y de la batalla y de la enfermedad y de la lucha y del problema, y nos va a levantar en lo más alto de la tierra. Y yo podría seguir hablando de cada uno de los que están aquí sentados, y muchos recientemente que han pasado por adversidad, por lucha, por prueba y problema, y que precisamente por confiar en Dios, ellos se han vuelto a levantar. El apóstol Pablo, hermanos, además de experimentar grandes cosas y de ver grandes bendiciones de Dios en su vida, dice la Biblia que recibió del Señor un aguijón en la carne y lo recibió para que se mantuviera humilde. El apóstol, dice la Biblia, le pidió a Dios en 3 ocasiones que le fuera quitado ese tormento de su vida, pero hermanos, el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así, hermanos, como Pablo, ¿verdad? Tenemos que nosotros pensar que Dios tiene un propósito, que Dios va a hacer algo, pero que mientras sucede algo, nos debe de bastar la presencia, la misericordia, el amor y la gracia de Cristo, que no se aleja de nuestro lado. Tú estás en dificultad, en prueba, en enfermedad, en lucha. Recuerda, tienes que mantenerte conectado al Señor. Pablo, después de oír todo esto, dijo: de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder absoluto de Cristo. En lugar de renegar, en lugar de quejarse, en lugar de rebelarse y alejarse, el apóstol Pablo, cuando escuchó de Dios que le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, dijo entonces: de buena gana me gloriaré en mis problemas y debilidades, para que entonces repose sobre mí el poder de Cristo, el poder total del Señor. Sin embargo, hermanos, no puedo dejar de mencionar que hay 2 maneras de responder ante las adversidades de la vida. Veamos cuáles son y descubramos cómo es que tú y yo respondemos a estas adversidades, pero descubramos también cómo, según Dios y su palabra, espera que nosotros respondamos a las adversidades. Aquí vale la pena preguntar. A veces yo quisiera parar a 2 o 3 y decirle: a ver, tú en tu problema, tú en tu adversidad, ¿cómo has respondido? ¿Cómo has reaccionado? Y luego ver si estamos reaccionando conforme a la palabra del Señor, y si no, recomendarnos y exhortarnos
a reaccionar ante las adversidades como Dios manda. Dije que hay dos maneras de reaccionar. Hay personas que en medio de la aflicción y de la dificultad reaccionan, hermano, reaccionan precisamente de una manera completamente negativa. Y hay personas que en medio de la adversidad reaccionan con una actitud totalmente positiva. Yo te pregunto, en tu problema, en tu adversidad, en tu prueba, en la lucha, en esa situación difícil, ¿cómo reacciona? ¿Realmente está reaccionando de manera positiva como Dios espera? ¿O está reaccionando como la mayoría de la gente de manera negativa? Y entonces trae más problema a tu vida. Las personas negativas reaccionan alejándose de Dios en primer lugar. Las personas negativas que tienen una prueba, un problema, una dificultad, reaccionan en primer lugar alejándose de Dios, porque según ellos el Señor falló, porque según ellos el Señor no llena sus expectativas. Algunos hasta se sienten decepcionados y también dudan de la existencia de Dios. Ven ellos que Dios según ha permitido que la adversidad suceda y se preguntan si Él realmente existe y si es tal como la Biblia lo describe. Pero lo que hacen es empezarse a alejar de la iglesia. Y yo conozco muchos a lo largo de mi ministerio pastoral que han tenido dificultades y problemas y se han enfriado y se han alejado. Pero están a punto de alejarse totalmente muchos de ellos. Algunos así como que van y vienen, porque tienen problemas, tienen adversidad, porque quisieran que así con un chasquido de dedos Dios les resolviera su problema. Pero si están actuando de manera negativa ante la prueba, no va a ocurrir nada. Pero también, hermanos, culpan a Dios, además de quererse alejar, culpan a Dios, porque según ellos, Dios no evitó que el motivo de dolor sucediera y entonces deciden culpar a Dios, cuando tal vez ellos mismos fueron los causantes de dicha adversidad. Mira, hay gente, hermanos, que de repente se les presenta un problema en casa, con la hija, con el hijo, y empiezan a decir, ¿dónde está Dios? Pues si yo voy cada vez a la iglesia, pero Dios, ¿dónde está? No me responde. Dios tiene la culpa. Le echen la culpa a Dios. Y a veces nosotros ocasionamos las adversidades también. Pero también la gente que actúa de manera negativa se aleja para siempre del Señor. Hay algunos que no pueden tolerar las dificultades y se enojan tanto con Dios que se van de su lado y nunca regresan a Él. También de esa clase de gente conozco muchos que empezaron alejándose poco a poquito. Ahí van, ahí vienen. Pero llegó el día en que siguieron enojados y molestos con Dios por la adversidad, por el problema, y se alejaron completamente de Dios. Y no solamente se alejaron, andan viviendo otra vez perdidamente y al doble y al triple de como vivían antes de conocer a Cristo. Conozco varios así, y te los encuentras tú o yo, y no quieres saber nada de Dios. También hay personas, ¿verdad?, que actúan negativamente ante la adversidad y además rechazan la palabra, la Biblia. Cuando las personas reconocen las enseñanzas de la palabra de Dios y ven que sus expectativas no son llenadas, ¿verdad?, llegan a pensar que el Señor miente en su palabra y que cumple sus promesas, pero que no cumple sus promesas. Pero el problema no radica en la fidelidad de Dios, sino en la ignorancia y sobre todo en la mala interpretación y hasta interpretación torcida que le han dado a sus adversidades y también a la palabra de Dios. Rechazan la Biblia, la palabra. ¿A usted no le ha pasado? Que de repente usted dice, ay, me encontré a la hermana fulana de tal que estaba en un problema y que por el problema tiene 7, 8 meses de haberse alejado de Dios, y va uno y se los encuentra y los visita y le empieza uno a querer hablar de Dios. No me hables de eso. ¿Le queremos leer la Biblia? No me leas nada. Porque rechazan a Dios y rechazan su palabra. Porque están enojados y porque han reaccionado de manera negativa ante las adversidades de la vida. Pero también, ¿sabe qué más pasa? Empiezan a cultivar el odio y el enojo en su corazón. El resultado de esta reacción negativa es una ira mucho más grande, la cual lleva a las personas a la amargura, al enojo, al odio, al resentimiento. Y es en esa amargura, ¿verdad?, que se envenenan el alma. Y que entonces, hermano, traen a su vida miseria espiritual. Y no solamente para ellos, sino también para su familia y para los que les rodean, porque se llenan de odio, de enojo contra Dios.
Además, ¿sabe qué más hacen? Empiezan a desperdiciar su vida. Aquellos que se alejan de Dios y de su palabra, hermanos, renuncian al plan que Dios tiene para ellos. No se dan cuenta que la adversidad que fue diseñada para acercarnos al Señor y confiar y depender más de Él ha sido desperdiciada, al igual que desperdician su propia vida. El diablo les ciega el entendimiento. Y en lugar de decir, bueno, Dios tiene un propósito bueno en esto, el diablo les dice, ¿dónde está tu Dios? No que muy hermanito, no que muy bautista, no que muy consagrado, pues no que das hasta tus diezmos y a veces hasta has dado más del diezmo. Ahí está, ¿dónde está tu Dios? Y es la voz de su esposo, de sus amigos, pero detrás de ellos está Satanás, que llega para decirle que usted está en la adversidad y que por lo tanto se olvide de Dios y de su palabra y haga de su vida un carnaval. Pero afortunadamente, queridos hermanos, hay también personas que en medio de la adversidad, en medio de la prueba, del problema, de la enfermedad, reaccionan positivamente, asimilando y entendiendo el propósito de Dios y su sabiduría al moverse en ese problema que estamos viviendo. Así es que ahora vamos a ver cómo reaccionan positivamente los que están en adversidad. Miren, los que reaccionan positivamente avanzan, hermanos, hacia una comunión más grande y más profunda con Dios. En vez de alejarse del Señor, los que reaccionan positivamente ante la adversidad, en vez de alejarse del Señor, la mejor opción que toman es acercarse más a la presencia del Señor en medio de ese problema. Pero también hay gente, ¿verdad?, que no quiere esto. ¿Cuántas veces usted y yo hemos visto personas de nuestra iglesia o familiares nuestros en medio de un problema y una adversidad? Y lo primero que Dios nos pone aquí en la mente y en la boca para decirle a esos es que también ustedes lo buscan a Dios. Necesitan acercarse. Vean cómo Dios está tratando con ustedes por este problema. Los que reaccionan positivamente entienden, se acercan, profundizan y crecen en su relación con Dios. Pero el que reacciona negativamente, influenciado por el diablo y por su loca manera de pensar, simplemente toman la opción de alejarse del Señor. Los que reaccionan positivamente también, hermanos, en medio de la prueba, desarrollan una fe inconmovible, porque en medio del dolor adverso, el Señor ha demostrado su fidelidad y también su gran sabiduría al no hacer lo que deseábamos, sino que cumple sus propósitos y sus promesas de estar con nosotros durante el sufrimiento, durante la adversidad. Así es que los cristianos que en medio de la adversidad reaccionan positivamente, empiezan no solamente a profundizar su amor y su cercanía con Dios, sino también empiezan a crecer más hasta tener una fe inconmovible, que quiere decir que nada ni nadie la puede mover. Pero también desarrollan una paciencia incansable. Los que reaccionan positivamente desarrollan una paciencia incansable, porque comprenden que Dios está con ellos y que tiene un propósito para permitir la adversidad, y reciben entonces de Él la paciencia necesaria para esperar ese tiempo, confiando firmemente, porque Dios, ellos saben que no va a prolongar ese sufrimiento más allá de lo que se puede resistir. Ellos saben que le tienen que entregar su problema a Dios y descansar en Él y en su promesa pacientemente. Dice el salmista: confía en Dios y Él hará. Dice el salmista: en medio de la adversidad, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Dice la palabra: pon a sí mismo tus delicias, tus deseos, tus peticiones en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero, amados hermanos, los que actúan de manera negativa no hacen esto, pero los que actúan de manera positiva ponen su vida y su problema en las manos de Dios y crecen en una paciencia incansable. Pero también, ¿sabe qué más? Desarrollan una valentía inquebrantable. Dios, ¿se acuerda usted a Josué? Dios lo exhortó para que fuera esforzado y para que fuera valiente.
porque Dios, el Señor, lo iba a acompañar en todos los momentos de su vida. Y lo mismo nos dice Dios a nosotros en la actualidad, a ti y a mí, que cuando estamos pasando la adversidad, debemos de confiar en el Señor y debemos de recibir la valentía que necesitamos para perseverar y también para enfrentar la adversidad, y que todo lo que venga con fe lo vamos a enfrentar, y con valor, con valentía. La gente que reacciona positivamente ante la adversidad, dijimos, desarrolla simplemente una valentía inquebrantable, pero también adquirimos una pureza de vida creciente. La adversidad, queridos hermanos, nos impulsa, óigalo bien, la adversidad, el problema, la prueba, la enfermedad, el dolor, ese problema que usted tiene, que yo tengo, nos impulsa, queridos hermanos, simplemente a examinar nuestra vida para que podamos cambiarla, para que los malos deseos y malos anhelos ya no se produzcan en nuestra vida. Mis queridos hermanos, cuando venimos ante el Señor en medio de un dolor y de la dificultad, Él nos revela y a veces saca a la luz nuestros pecados y nuestros errores. Y de esa forma podemos arrepentirnos y ser purificados para vivir en santidad. Esa adversidad, hermanos, tomada positivamente, es lo que realmente da verdadera forma a nuestra vida y hace que cada día seamos mucho más conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Es la adversidad, hermanos, tomada positivamente, la que nos ayuda a cambiar. La Biblia, hermanos, nos llama a usted y a mí a ser santos, y esa es la manera en que debemos de vivir. En medio de la adversidad, la santidad deja de ser una simple palabra y se convierte en un estilo de vida. El Señor, hermanos, no espera que llevemos una vida santurrona ni exenta de pecado, sino que más bien estemos completamente tomados de su mano, comprometidos con Él en medio de la adversidad, porque Él hará grandes cosas en nuestra vida. Y por último, la adversidad tomada positivamente nos lleva a usted y a mí a desarrollar un gran amor por la palabra bendita de nuestro Dios, porque cuando tomamos la adversidad positivamente, nuestra reacción será simplemente diferente al que reacciona negativamente. Nosotros, en lugar de hacer lo que ellos hacen, vamos a orar, vamos a leer la palabra y vamos a preguntarle al Señor lo que desea de nuestra vida. Por si usted no lo sabía, la palabra de Dios es nuestra posesión, nuestro regalo más valioso que tenemos. No es tu pericia, no es tu inteligencia, no es tu sabiduría, no son los diplomas o los títulos lo más valioso en la vida. Lo más valioso en la vida es la palabra de Dios, es lo más rico que tenemos. Y el Señor nos dice que debemos de acercarnos a ella de manera positiva y valorar la palabra, porque es que Dios nos va a hablar y nos va a dar tranquilidad y fortaleza y nos va a dar bálsamo para poder soportar la adversidad. Porque el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así es que, queridos hermanos, al enfrentar la adversidad con una voluntad sometida a Dios y con una determinación a seguirle y con una fe firme en su palabra, entonces podemos aceptar la prueba que llegue a nuestra vida y podemos pasarla y podemos glorificar a nuestro Dios. Si tú estás en la adversidad, actúa de manera positiva. Puede ser que no tengamos, ¿verdad?, la opción, usted y yo, de elegir la aflicción o la adversidad o el problema. No tenemos a veces la opción de elegir, pero cuando lleguen estas cosas a nuestra vida, sí podemos elegir cómo reaccionar ante esas cosas. Usted no puede determinar qué pruebas sí, qué pruebas no van a llegar a su vida, ni nos las esperamos a veces. ¿Acaso, hermana Reina, se esperaba ese problema usted? ¿No? ¿Me esperaba yo mi problema también de salud? No. ¿El hermano Mérez se esperaba esa situación? No. ¿El hermano Héctor se esperaba su situación? No. No podemos elegir
las adversidades o las pruebas, pero sí podemos elegir que cuando éstas lleguen, cómo vamos a reaccionar. Y algunos reaccionan de manera negativa, llorando, reclamando, quejándose y alejándose de Dios. Pero hay muchos que, gracias a Dios, porque le conocemos a Él, en medio de la prueba reaccionamos de manera positiva, acercándonos más a Él, creciendo en nuestra fe, atesorando más la palabra y no alejándonos del Señor. Yo le pregunto a usted, ¿cómo reacciona usted ante las adversidades de la vida? Porque el que toma la decisión de cómo reaccionar es usted. Para terminar, quiero preguntarle, a ver, hermano, pongan atención. ¿Conoce usted alguna persona que en medio de la adversidad ha decidido negativamente? ¿Ya ha decidido enojarse, alejarse y rebelarse contra Dios? Yo sí conozco muchos a lo largo del ministerio. Yo le pregunto a usted, las consecuencias que le ha traído el comportarse de manera negativa a esos que conocemos, que en la prueba se han alejado y se han rebelado contra Dios. Las consecuencias que ahora están viviendo, yo le pregunto, ¿serán favorables o desfavorables en su vida? Desfavorables. ¿Conoce usted alguna persona que en medio de la adversidad ha decidido positivamente vivir dentro de la voluntad de Dios a pesar del sufrimiento y de la prueba que tiene? ¿Conoce varios? Yo sí. ¿Habrá, hermanos, entonces, le pregunto a usted, ¿habrá alguna diferencia entre estos dos tipos de personas? ¿Hay alguna diferencia entre los que actúan negativamente y los que reaccionan positivamente en medio de las pruebas? Sí la hay, claro que sí. Pero usted en su adversidad presente o en su adversidad futura, yo le pregunto, ¿qué va a hacer? Por favor, hermano, joven y señorita, no imite usted a las personas negativas. Evítese terribles consecuencias al actuar de manera negativa. Opte mejor por actuar de manera positiva. Opte por someterse a la voluntad de Dios y opte por esperar confiado o confiada en Él. No se desespere, hermano. No se deje mover por el diablo. Acepte con gran convicción que Dios está con usted y que nunca le va a dejar y que fielmente y al pie de la letra cumplirá sus propósitos en su vida. Y alégrese porque los planes de Dios para nuestra vida son siempre buenos. ¿Qué personajes bíblicos a usted, hermano, en medio de la adversidad le han servido de ejemplo y de testimonio y le han animado a permanecer firme y confiado en Dios en medio del sufrimiento y de la adversidad? Casi todos los que hemos vivido pruebas nos remontamos a la bendita palabra del Señor y vemos personajes como los que mencioné: David, Esther, José, Daniel y María y Marta y los discípulos y el apóstol Pablo y de Job, por ejemplo. Y vamos allá y decimos, ¡ay, qué maravilloso!, ¿verdad?, el actuar de estas personas, porque fueron personas que en medio de la adversidad actuaron positivamente, se sujetaron y se sometieron a la voluntad de Dios, confiaron y clamaron y esperaron confiados en el Señor con paciencia, y el Señor les trajo respuesta y les dio una respuesta que ni siquiera se esperaba, como el caso de José, que no solamente lo hizo libre de la traición y de la esclavitud y de la prisión, sino que lo puso por acá. El caso de Esther, una muchacha sufriendo en una nación extranjera, pero que se sujetó a Dios y al sufrimiento que vivía ahí en su pueblo, en el imperio persa, y el Señor la dignificó y la puso como reina del imperio persa. Tal vez a ti, hermana y hermano, y a ti y a mí también, el Señor nos está permitiendo esa adversidad, esa prueba, ese problema, porque algo grande quiere hacer en nuestras vidas, quiere hacer en nuestra familia. Es cierto que va a llegar el diablo, va a llegar tu familia, tu esposa, tu esposo, como llegó la esposa de Job, y te va a decir, ¿dónde está tu Dios? No que muy santo, no que muy asistente, no que muy bautista, no que muy aleluyo, no que muy cristiano, no que muy hermanito de la fe y de la caridad. A ver, ¿dónde está tu Dios?
Mira la posición y la condición en la que estás. Y nosotros, hermanos, no debemos de dar oído, aunque sea nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos y amigos, porque el Señor es fiel y ha dicho: nunca te dejaré, siempre te voy a sostener y te voy a levantar con la diestra de mi justicia. Y yo, no sé usted, yo me aferro a esas palabras del Señor. Así es que, ¿qué cara le pones tú a la adversidad? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo reaccionas ante una prueba, ante una dificultad tan grande? Amados hermanos, no es el momento, pero lo voy a decir. Saludé a la hermana María Eugenia Morales, muy recuperada de su operación, y me dio la triste noticia de que el cáncer en David volvió a retoñar. Y a mí me llenó de tristeza lo que me dijo, pero enseguida me repuse de la impresión y le dije: Señor, en tus manos está la vida de David. Tú vas a hacer algo, porque tus propósitos, Señor, siempre son buenos. Jovencito de 18 años, y ahora la noticia es que trae un cáncer más agresivo. Dios algo va a hacer con esa familia, con él. Lo mismo va a hacer con tu problema, con tu dificultad, con tu prueba, con tu enfermedad, con tu dolor, con esa situación complicada. Algo va a hacer el Señor, pero va a depender de cómo reacciones a esa adversidad. Si tú reaccionas de una manera negativa, te vas a hundir y vas a fracasar y te vas a perder. Pero si reaccionas positivamente, el Señor va a hacer grandes cosas y el Señor va a ser glorificado. Y tu vida va a ser levantada por el poder maravilloso de Cristo. Y tu vida va a ser de testimonio. Y muchos que están a tu alrededor van a creer por tu palabra y por tu testimonio de que Jehová el Señor es grande y poderoso, y que Él está con nosotros y defiende a su pueblo y tiene misericordia de los que están a nuestro lado. Tal vez tú te has puesto a pensar: ay, este problema, esta dificultad, hacer esto todos los días, tenerme que poner mi insulina, tenerme que poner mi bolsa, tenerme que poner esto, aquello. No reniegues del Señor. En medio del dolor, de la enfermedad y del problema, alaba su nombre, glorifica, porque el día de mañana hará Jehová maravillas en tu vida y en la vida. Tú y yo, comparados con mucha gente que está enferma, desahuciada y en la cárcel y con problemas, y que ya le están tocando la puerta porque debe 800,000 pesos, etc. Tú y yo estamos en la gloria. Pero a veces el diablo se aprovecha de nuestros problemas y debilidad para tenernos con el pie en el cuello y tenernos tristeando y llorando, y sobre todo quejándonos del Señor, cuando Dios no ha faltado ni ha fallado a ninguna de sus promesas. Así es que, amados hermanos, oremos a Dios que nos ayude, que nos dé la paz y la victoria en medio de la adversidad, porque hoy, igual como lo hizo en el pasado con grandes personas y con muchos de nosotros, porque el Señor, si yo le pregunto a usted, ¿a cuántos de nosotros el Señor nos ha sacado de muchas cosas y de muchas pruebas y adversidades? Estoy seguro que todos levantaríamos la mano, y aún en la presente prueba y adversidad, Dios se va a volver a manifestar y va a traer la respuesta y va a glorificar su nombre, y nosotros vamos a saltar de júbilo y de alabanza por las maravillas que Él va a hacer con nosotros. Así es de que, mis queridos hermanos, termino diciéndote a ti: tienes una dificultad, tienes una adversidad, un problema, o tal vez no eres tú, pero es tu familia, son tus hijos, es tu esposa, es tu esposo, es tu trabajo. Esa adversidad hoy la tenemos que poner en las manos del Señor. Y tenemos que clamar y orar. Y si hemos actuado de manera negativa, hoy le tenemos que pedir perdón a Dios. Y tenemos que decirle: Señor, danos una nueva oportunidad. Y llénanos de fe y de esperanza en medio de esta prueba en la que yo estoy viviendo. Y Dios, en la persona del Espíritu Santo, va a poner sus manos sobre ti y te va a hacer libre de esa carga, y va a poner en ti un corazón confiado, y va a poner en el corazón una gran esperanza de que el día de mañana será mejor. Habrá alguien aquí que tiene un problema, una dificultad, no me tiene que decir nada, póngase de pie
Vamos a orar, a clamar a Dios y a decirle: Señor, la neta del planeta, he hecho otras cosas mal, no he hecho las cosas como tú mandas, quiero que me respondan, pero te ando reclamando y te ando pidiendo y exigiendo cuando yo no doy nada a cambio. Hoy, Señor, entiendo que también para que tú des, yo tengo que darme primero a ti. Para que tú respondas, tengo que responder también yo a ti. Y hoy tomo la decisión, Señor, de empezar de nuevo a clamar y a vivir esa prueba y esa dificultad confiada y confiada en que tú vas a hacer cosas grandes y maravillosas y que en unos días vamos a dar testimonio del gran poder de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque la experiencia del apóstol Pablo, que vivía con un aguijón en la carne, no sabemos exactamente qué era, pero los teólogos dicen que era una enfermedad terrible, que le estaba consumiendo la vista y aún su propia vida. Sin embargo, él dijo 3 veces: quítame esto. Pero tú le dijiste: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ahí en tu debilidad. Y cuando Pablo escuchó estas palabras, dijo: entonces, de buena gana, me voy a gozar y alegrar en medio de mis debilidades, porque cuando esto haga, el poder de Cristo reposará en mí. Señor, perdónanos si hemos actuado negativamente ante los problemas de la vida y nos hemos quejado y hasta te hemos cuestionado. Tal vez algunos de esos problemas y dificultades y adversidades las hemos provocado nosotros por nuestra necedad, por nuestra mala cabeza. Hoy te pedimos perdón, Señor. Tú no tienes la culpa de ello. Al contrario, tú has prometido sacarnos de ello. Y has prometido salidas, has prometido estrategias de cómo sacarnos y además de cómo bendecirnos. Te pedimos perdón, Señor. Y te rogamos que en la adversidad o en la prueba que ahora estamos, nos dé, Señor, esa confianza y esa fe grande para esperar confiados en tu respuesta. Tómanos, Señor, en tus manos en esta hora. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, a los hermanos del primer culto y a los del segundo culto. Y, Señor, danos tu bendición y que nada ni nadie, ni los comentarios del amigo, ni de la esposa, ni del esposo, ni del mismo Satanás, nos puedan desviar la atención de verte solamente a ti y de tomarnos solamente de tu mano. Haz un milagro, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos en adversidad, en prueba, en lucha, en desesperación, en problema. Haz un milagro, Señor, para que entonces, Señor, podamos entrar por esa puerta con acciones de gracias, gritando, alabando y diciendo: grandes cosas ha hecho Jehová conmigo, estaremos alegres entonces. Y que los que no te conocen y desconfían y no creen en ti puedan creer por el dicho, por la palabra que nosotros habremos de compartir. Alabado pues y glorificado sea tu nombre. Tómanos en tus manos, en Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén y amén. Tome su lugar, Dios le bendiga.